es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Y cambiamos de tema para informarles que aumentó la cantidad de siniestros de tránsito grave aquí en nuestro país, y quien ha estado trabajando en este tema es Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida a esta edición central. Nico, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Muy bien. ¿Miguel? ¿Anda bien? Bien, impecable. ¿Usted? Muy bien. Después de Manaus, bárbaro. Me alegro, sí, difícil estuvo en Manaus. Difícil como esto que vamos a hablar ahora, que podríamos definir, podríamos catalogar como otra pandemia. El tema de los siniestros de tránsito, ¿no? Una pandemia más difícil de poder conseguir una cura, porque más allá de que se ha ido trabajando a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de Ejecutivo, para ir mejorando de alguna forma en el ordenamiento del tránsito, en el control del tránsito, en la fiscalización del tránsito en general, no solamente en las ciudades, sino también en las rutas nacionales, y se habían logrado algunos resultados que sí comenzaban a ser alentadores de alguna forma. Ahora la curva ha empezado otra vez a aumentar, a crecer, y fundamentalmente aquí lo que hay que considerar, lo que hay que reflejar es que estamos dando vuelta a la página a la pandemia. Y la pandemia, al dar vuelta a la página, hoy nos está demostrando que estamos volviendo a tener una incidencia importante en accidentes de tránsito, en lesionados graves y lamentablemente también en personas que pierden la vida en este tipo de siniestros. Yo quiero compartir con ustedes este dato que publicó la UNASEV, la Unidad de Seguridad Vial, hace muy poco. Esto fue el 8 de octubre, cuando se presentaron los datos del primer semestre de este 2021. Y quiero ir compartiendo con ustedes algunas gráficas que forman parte de este informe. Vean ustedes lo que estamos señalando aquí. Y esto es parte de lo que recién les decía. Siniestros con lesionados. Ustedes tienen la comparativa del primer semestre del 2013 al 2021. Vean en comparación al 2020 cómo obviamente había decrecido, hay mucho menos movilidad en el 2020 por la pandemia, pero aumenta la movilidad y aumentan los siniestros. Lo que preocupa a las autoridades es que esa curva, que empieza ahora a aumentar y a subir, no siga subiendo. Ahí está el gran tema, porque no quieren obviamente igualar números como los que ustedes están apreciando en los años 2015, que fueron siniestros muy graves. Acá estamos hablando además del primer semestre del año, los primeros 6 meses, el 13, el 14, lo mismo en el 16, en el 17 y podríamos decir hasta el 18. Ahí arranca a tener obviamente un descenso muy notorio. Vean ustedes, por ejemplo, qué pasa con los lesionados. Esto es los siniestros con lesionados en todo el país en el primer semestre. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar los lesionados, y acá también la tónica es la misma. En 2015 datos que eran bastante preocupantes, y vean ahora, si uno compara el 2021 con el 2020, otra vez esta curva empieza a ir en aumento. Ha llamado mucho la atención a nivel público, a nivel social, lo que ha pasado fundamentalmente en las últimas semanas, en los últimos meses, con accidentes de tránsitos muy complicados los fines de semana, en rutas nacionales, en ciudades donde mucha gente ha perdido la vida en el último tiempo. Vean acá los lesionados graves, también lo mismo. Ustedes ven que hasta ahora las gráficas son casi similares, más allá de que van variando en cuanto al número total. En el primer semestre hay una tendencia a la baja que se dio fundamentalmente en el final del periodo de gobierno anterior, y ahora, después de la pandemia, esto que comienza a generar preocupación, y que también las autoridades señalan que tiene que ver con un aumento de la movilidad, lógicamente, porque en la pandemia se movió mucho menos el país, fundamentalmente en los meses de marzo, abril, mayo del año pasado, un poco junio. Después se retomó un poco la cosa, y ya a partir de este año los números son claramente elocuentes y totalmente diferentes a lo que había pasado en el 2020. Y por último, los fallecidos, que es la siguiente imagen en que tenemos para compartir con ustedes. Y acá sí tenemos una diferencia en respecto a las gráficas anteriores que recién veíamos. El 2018 fue un año preocupante, no tanto como el 2013, pero mientras se seguía bajando esa curva, en 2018 aumentó, se volvió a bajar, y ahora lo que preocupa es que no solamente hay 21 muertos más que el primer semestre del año pasado, que estábamos en pandemia, ya hemos casi igualado lo de 2019, sino que todavía quedan 6 meses más por considerar. Y dentro de esos 6 meses más que quedan por considerar, hay que tener en cuenta lo que ha pasado
en este tiempo, lo que ha pasado en estos últimos meses. Ustedes seguramente recordarán que en el último tiempo han visto fines de semana en donde se han registrado una cantidad importante de fallecidos en rutas nacionales. Esos fallecidos que se dieron desde agosto, septiembre y lo que vamos de octubre no están en este número total que recién les estaba mostrando de 221 personas fallecidas en el primer semestre de este año. Por eso es que está generando preocupación en las autoridades vinculadas justamente a la seguridad vial este hecho, y en el lanzamiento que se hizo de una campaña publicitaria hace algunas semanas atrás, en el cual también participó la Fundación Gonzalo Rodríguez, también estuvo presente el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Bueno, allí también se habló sobre la preocupación que está generando este hecho. ¿Y qué dice la UNACEP con esta evolución? Bueno, la UNACEP lo que dice en base es un poco lo que recién señalábamos, ¿no? El aumento de la movilidad que se ha dado en el país puede ser el reflejo de estos números que recién les estábamos indicando. Pero también hay un hecho que se viene estudiando en el último tiempo, fundamentalmente con el factor del accidente, el factor del siniestro que se genera, y ahí hablan de una especie como de, bueno, vamos a decir desatención. Desatención, desconcentración en algunos casos que terminan generando el siniestro. Vamos a escuchar a Alejandro Dapper, que es el presidente en este momento de la UNACEP. Con la movilidad se notó lo que fue esa diferencia, que en su momento no tuvimos movilidad, como fue desde el 15 de marzo al 15 de mayo del año anterior, que en este año sí hubo movilidad, y en ese periodo es donde está esa diferencia marcada. Hay un 49% de siniestros en ruta y un 51% de siniestros en lo departamental. Pero se van intercambiando a veces en los años, pero siempre las cifras son muy similares. Bueno, pero quisimos ir más allá de las autoridades que trabajan en este momento en el gobierno y estuvimos hablando con el presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Estamos hablando del perito Arturo Borges. Y Borges señala que el gran problema que hoy tiene Uruguay es que las políticas en seguridad en este momento están fragmentadas en el país, no están unificadas. Pero además hay otro hecho clave que él lo tiene muy en cuenta a la hora de poder determinar también por qué están pasando las cosas que pasan, por ejemplo, en el tránsito en nuestro país, no solamente en rutas nacionales, sino también en el comportamiento que a veces tiene el ciudadano, el conductor dentro de una ciudad, y tiene que ver con la formación del conductor. Aquí cree el propio Borges que hay un gran problema que el Uruguay no ha podido solucionar todavía, que tiene que ver con la formación. Un poco también va de la mano con esa política de seguridad vial, porque él entiende que mientras no se unifiquen los criterios a nivel del todo el país, va a seguir pasando lo mismo. Hay como 19 razones distintas como para poder obtener una libreta de conducir. Por ejemplo, insiste en apuntar a la libreta por puntos, también insiste en que no hay una política de seguridad, como recién les decíamos, sino que la misma está fragmentada y no unificada, y que existe además corrupción en todo el país para a veces poder obtener la libreta de conducir. Vamos a escuchar esta primera parte de esta entrevista que Borges brindó hace algunos días a BTV Noticias. No tenemos un sistema dentro de la política de seguridad que dice nuestro país que tiene, totalmente fragmentada, porque tenemos 19 exámenes distintos, en algunos lugares no existe, tenemos corrupción, el permiso para conducir se consigue muy fácil, se compra, se vende, recurrimos a ese sistema, cada 2 por 3 sabemos y nos enteramos a través de ustedes, de los medios, que esto ocurre, y seguimos diciendo, bueno, tenemos una política de seguridad vial fragmentada que no pasa primero por lo básico. ¿Qué es? La formación de un conductor. Si en otros países la teoría, el fundamento técnico es antes de otorgarle el permiso, es decir, convencer al individuo cuáles son los riesgos que corre, que los logre percibir a tiempo antes que el desastre se produzca, bueno, vayamos a eso, es decir, está todo inventado. El tema es por qué nosotros tenemos hoy campañas, sí, fenómeno, pero en el mundo entero se sabe que cuando termina la campaña, termina el efecto. Entonces, cuando uno pregunta y se informa y tiene la posibilidad de conseguir los conceptos en que se maneja otros países más adelantados, y te dicen, esto es campaña, tiene que ser efectiva y prolongada, tiene que haber formación en los conductores,
y después fiscalización acorde. Y las tres cosas a la vez, no una y una separadamente. Bueno, esto era una parte de lo que decía Borges. Y lo otro también tiene que ver con fallas técnicas a veces. Muchas veces en los accidentes de tránsito, fundamentalmente Borges nos decía que tiene que ver con los accidentes graves que han ocurrido, con fallecidos en los últimos días, que hay una falta de fundamentos técnicos en los conductores. Y allí está un poco esto de la formación del conductor, de la formación de la persona que obtiene la libreta de conducir a la edad que lo tiene. Y otra de las cosas que también señalaba dentro de la entrevista es que tal vez en el Uruguay lo que debería ocurrir es lo que pasa en otras partes del mundo, que la persona todo el tiempo tenga que estar dando un examen, no solamente práctico, sino también teórico, para poder seguir renovando la libreta de conducir, tal vez año a año o cada 2 años y no cada 10 después de la renovación cada 2 años. Vamos a escuchar lo que decía. Siniestros de los últimos 2 meses, cuando uno los analiza y los estudia, ¿sabes dónde estuvo el origen? En que el individuo estaba realizando una rutina y manejaba por hábito y no aplicaba experiencia, conductores experimentados. Entonces, ¿qué encontramos? Que la causa común a todos estos desastres viales que hemos visto es que lo que ha faltado es el fundamento técnico. Que te tenés que preguntar no cómo, cuándo y dónde, te tenés que preguntar por qué sucedió. Y cuando analizás el por qué, es que el individuo venía repitiendo su inconducta desde hace muchos años, hasta que hoy la realidad se le cayó arriba. Si lo agarrás 2 días antes y le explicás a qué puede llegar con esa inconducta, el individuo cambia. Pero en la mayoría de los casos, la génesis ha estado en la baja formación que hay en la percepción del riesgo del individuo. Bueno, muy bien. Me voy a quedar con un tramo también de la entrevista de Borges, que no lo quisimos poner, en realidad por una cuestión de tiempo, en la que señalaba el estrés general con la que una persona vive y que muchas veces después se termina trasladando a la conducción cuando está detrás de un volante. Y muchas de las explicaciones tal vez más filosóficas y técnicas de los accidentes de tránsito tienen que ver con, según el propio Borges, el estrés que el ciudadano uruguayo, por ejemplo, en este caso, ha vivido en este año y medio de encierro, que muchas veces después se termina generando en un siniestro de tránsito que puede terminar con causas graves. Sí, yo les voy a poner una granada arriba de la mesa. Sobre todo en las rutas, ¿no? Le voy a poner una granada arriba de la mesa. Dígame, Borges hace hincapié, y yo comparto con él, y él sabe y yo no, que la mayor cantidad de fallas son errores humanos, excesos humanos, adelantamiento en una curva, adelantamiento en un repecho, manejar a corta distancia, porque hay autos que frenan, hay otros que no frenan nada. ¿El Estado cuánto recauda por cada auto vendido? El 50%, ¿no? Sí. O sea que hay miles de autos en las calles, incluso algunos de los que yo ando, que cuestan $3.000. 0 kilómetros que valen $12.000, tienen $6.000 de impuesto. Ahí ganó el de la automotora, el de la importadora. ¿Y a cuánto lo fabricaron? ¿A $3.000? Hay autos que son motos con 4 ruedas. 0 seguridad. Hace 2 días se cayó un auto de una marca prestigiosa alemana de un puente. 2 personas. Ella ilesa. Él se fracturó apenas una pierna. Si yo caigo en mi auto, todavía me están tratando de identificar. Entonces, si el gobierno no resigna ningún tipo si el auto tiene más seguridad, tendría que tener menos impuestos, hacerlo más accesible. Se me ocurrió, me salió humo de la cabeza, disculpe, gracias, Nicolás. No, está bien, está bien. Los autos más caros tendrían que tener menos impuestos para ser más accesibles. Comparto lo que decís, entonces porque los autos más caros son los autos más seguros. Comparto lo que decís. Pero entiendo que también hay una responsabilidad del conductor que muchas veces en los casos... El 80-90% de responsabilidad del conductor. Determinan lo que recién veíamos. Pero también te digo que esos autos más caros... nunca hizo un curso de manejo defensivo, venga a 120, 130 kilómetros por hora en su auto y frene de golpe. Y frene en el auto ese que se cayó ayer, a ver cómo reacciona el suyo y cómo reacciona el auto. Claramente. Gracias, Nicolás. Que pasen bien, buen fin de semana.